Hola, bienvenidos una vez más a Una mente de éxito. Hoy tenemos un capítulo muy especial y es que vamos a dar continuidad a lo que estábamos hablando en el capítulo anterior. En el capítulo anterior hablamos de cuáles eran los libros más relevantes en la historia del desarrollo personal, sobre todo en mi caso, cuáles me había leído, qué me habían aportado y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero hoy vamos a hablar de un libro trascendental. Bienvenidos. Para muchos, la Biblia es un libro que está ligado únicamente a la parte espiritual, a la parte religiosa y sobre todo como un tratado del cristianismo que conocemos. Sin embargo, la Biblia es un libro sagrado que esconde no solamente misterios, sino grandes secretos a nivel de desarrollo personal. Hablamos de este libro porque, como ustedes saben, antiguamente la Iglesia Católica era la única que tenía el derecho de portar una Biblia. No estaba disponible para las personas como lo está hoy en día. Eso sucede luego de la, digamos, de la revolución que pudo hacer Martín Lutero cuando protesta contra la Iglesia y a partir de eso podemos tener nosotros una Biblia en casa. Cuando la Biblia no era permitida para una persona del común, pues la Iglesia podía decirnos cualquier cosa y teníamos que creerla porque no teníamos acceso a ese libro. Hoy en cambio podemos leerlo sin ningún problema. La Biblia hoy en día es un libro muy común en todas las casas. No significa que todo el mundo lo lea, porque puede estar allí y jamás haber abierto ni siquiera una página para leerla. ¿Qué pasa con esto y por qué lo menciono acerca de la importancia de los libros de desarrollo personal? Bueno, el caso es que, así como habíamos hablado en el video anterior, los libros de desarrollo personal nos aportan un conocimiento bastante importante en cuanto a lo que queremos conocer de la vida, a lo que creemos conocer de la vida, pues la Biblia nos habla también de unas historias que no solamente son en el campo espiritual o religioso, pero si vemos personajes bíblicos como Abraham, como Moisés, como Jesús, vamos a darnos cuenta que ellos tuvieron que presentar en su vida no solamente una convicción mental, sino también un liderazgo impresionante para lo que fue su existencia y en cómo se relacionaban ellos con las personas. Hay un escritor conocido por su trayectoria de pronto y el aporte a la parte de la física cuántica, del desarrollo personal desde la proyección de la mente, y ese señor se llama Neville Goddard, creo que es el nombre exacto, y él fue como la primera persona en hacer una lectura mística de la Biblia, una lectura diferente. Y es que si bien la Biblia es un libro que está muy completo, desde la forma en que se escribió hasta la forma en que se ha traducido, no es un libro que tenga cada uno de los acontecimientos que llegaron a presentarse en esos momentos, ¿no? Realmente es un libro muy pequeño para eso. Tendría que haber sido, bueno, no sé, ni una biblioteca entera alcanzaría para registrar cada cosa. Pero sí reúne cosas muy importantes. Hay una historia personal en cuanto a la Biblia, y es que la Biblia, así como las religiones te dicen a ti, lee la Biblia, nunca te han dicho que tengas cuidado con eso. Cuidado, ¿por qué? Porque es que la Biblia no solamente está allí para enseñarte unos versículos específicos, unas acciones específicas, sino que si tú lees la Biblia de manera cronológica, vas a empezar a encontrar cosas que quizás no te van a gustar. Si la lees con una visión muy religiosa, muy fanática, vas a aceptarlo todo como que sí, no le vas a poner mucho cuidado a lo que es, vas a llegar a creer que no pasa nada, que todo está bien así, que así es que ocurren las cosas y ya. Pero si tienes una visión más objetiva, incluso me pasó, vas a tener un enfrentamiento muy importante en cuanto a tu fe, un replanteamiento de tu fe. Yo digo algo y es que si una persona logra leer toda la Biblia de manera cronológica y termina creyendo en Dios, es una persona que en realidad tiene una conexión con Dios. Porque aquí en nuestra visión objetiva de la Biblia, de la lectura, cuando terminamos de leerla, vamos a tener una imagen muy diferente. Porque a nosotros siempre nos han pintado que Dios es un Dios únicamente bueno, únicamente amoroso, perdonador, justo. Pero cuando la leemos y encontramos en cada palabra, en ciertos capítulos, en ciertos pasajes, unas acciones que realmente son bastante fuertes, nos podemos preguntar, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nos dijeron esto? Si tenemos una fe ciega, vamos a decir, no, sí, así estuvo bien, pues porque estuvo bien y no importa, no replanteo, no pregunto, lo cual está equivocado. Tú debes replantear, tú debes preguntar. Y si al finalizar el libro tienes todavía una fe en Dios, es porque realmente has creído en Dios. Hay personas que
nunca han ido a una iglesia, no tienen sacramentos, no son creyentes directamente, no tienen como una filosofía de aceptación de un ser supremo, de un ser divino, y son personas que se han leído la Biblia de principio a fin con una visión muy objetiva. Y esas personas realmente son incluso hasta mejores líderes que aquellos que han estado en una congregación religiosa. No generalizo, pero es algo que sí suele pasar. ¿Por qué? Porque si bien la Biblia es un libro bastante estructurado, no solamente historias y alguna parte como una novela, como muchos dicen, si el libro se ha leído de manera cronológica, entendemos que hay unas directrices muy importantes. Aquí no solamente nos habla de religión, de espiritualidad, de amor, que de hecho no es que hable mucho de amor tampoco. Vamos a encontrar que sí menciona leyes, política también, frustraciones, liderazgo, incluso administración financiera, muchas cosas que la Biblia nos ofrece. Y en esto podemos encontrar varios personajes, pero centrémonos, por ejemplo, en Moisés. Moisés fue un personaje que no la pasó bien. Tuvo que enfrentarse a sí mismo y encontrar ese liderazgo por medio, no solamente, digamos, de que le creyeran en el pueblo de Israel, sino tener que salir de su nación, prácticamente que deportado, porque él no podía volver ya más. Cuando él volvió ya fue porque pues, vino como la negociación y todo eso, si se dan cuenta es algo muy político también. Como esa persona aparece y le dice a las personas, vámonos, nos vamos porque yo voy a hacer que nos vaya por un desierto sin comida, sin agua, y les voy a sacar una tierra genial. Una promesa, ¿no? Suena político de cierta forma. Pero esta persona, en este caso Moisés, tenía un respaldo divino. De no ser así y de un gran poder digamos que de convencimiento que tenía él a la hora de hablar, pues de hecho no se hubiera podido dar esto. Debe haber un respaldo muy importante para poder que esto sucediera. Si lo han leído en esa parte de lo que es la historia de Moisés en el desierto, van a comprender que si Moisés tenía un poder de la palabra, no era solamente el que pudiera hablar muy bien. De hecho, hay una parte donde Moisés le dice a Dios que cómo era posible que él pudiera guiar a ese pueblo si él era muy torpe de habla o de lengua. Esa torpeza se ha interpretado en algunas ocasiones como que de pronto Moisés era tartamudo, tatareto, tenía problemas de dicción, de cierta manera. Una parte lo ha interpretado así, pero otra parte que me parece muy acertada y tiene como algo de realidad es que Moisés había sido criado en Egipto, por lo tanto su lengua natal era egipcio. Y si no hablaba muy bien el hebreo o no lo hablaba para nada, pues iba a ser prácticamente imposible poder comunicar a las personas el mensaje de Dios o la misión de Dios en este momento. Fíjense allí el liderazgo que está proponiendo la Biblia en esa historia, no solamente para que ustedes analicen la conexión de Moisés con Dios, o que Dios había tenido un ungido allí, un escogido, un elegido, sino que Moisés tuvo que enfrentarse a su propia personalidad, a sus propias limitaciones, y tuvo que acceder a esta misión que se había impuesto. Y no digo que se había impuesto él, porque yo creo que en ningún momento dijo, uy, me voy con esta gente, y no. Digo impuesto porque de cierta manera él aceptó, y cuando tú aceptas algo te lo impones. Ya es tu misión y debes concretarla. Así pasó. Sabemos también que Dios puso a su lado a una persona que era su mano derecha, era su hermano Aarón, que era realmente el vocero de aquellas cosas que Moisés transmitía al pueblo de Israel. No vamos a entrar a hablar de la religión, ni de la espiritualidad, ni el porqué de las cosas en el desierto, que es algo muy interesante y qué bueno poderlo hablar, pero no es el caso. Aquí el caso es el liderazgo, el poder del convencimiento y otro ejemplo más que vamos a estar analizando. Cómo este pueblo le hace caso a Moisés, pero no le hace caso de manera sumisa. Es un pueblo rebelde, es un pueblo difícil. Imagínense cómo fueron los días para Moisés estando allí en el desierto. Fueron 40 años en esta travesía enfrentando crímenes, discusiones, alegatos, inconformidades. Y simplemente Moisés tener con la palabra convencer a las personas. Aquí hay un respaldo. Y hay un respaldo, pues se habla en la Biblia de que Moisés hizo unas hazañas muy impresionantes. Partamos de la primera y más referente allí que fue haber dividido las aguas, haber dividido el mar para que pudieran cruzar y luego ese mar cerrarse para dejar allí el ejército del faraón. Esas son cosas que él hizo en su momento respaldado por un ser supremo, pero en el liderazgo que él tenía que convencer a las personas, hacerse creíble. Y como en un pueblo sin leyes, como era Israel, porque estaban abiertos allí, tenían que ser juzgados por lo que conocemos como las leyes mosaicas, ¿no? Que se generaron allí.
en esa primera parte de la Biblia que es el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia. Aquí hablando más exactamente del Deuteronomio, el libro de la Biblia que habla mucho de lo que fue esa travesía de Moisés en el desierto. Lo que tuvo que enfrentar Moisés a nivel emocional, porque no solamente fue abandonar a su familia, la gente, su reinado, porque es que quien iba a ser faraón iba a ser Moisés, era el elegido, el que estaba, digamos que ya ahí listo para seguir con la corona. Tener que enfrentarse a eso es un liderazgo muy importante, por encima de cualquier cosa motivacional de este momento, de cualquier momento, ¿no? Ahora veámoslo desde el punto de Jesús. No importa y no vamos a discutir aquí si Jesús existió o no existió, si es el Hijo de Dios, si es Dios en la tierra. Bueno, eso es a nivel personal y qué bueno poder aclarar en algún momento algo así, si me compete y si puedo hacerlo, pero en este caso es analizar esa existencia como tal desde lo que hizo, desde lo que aportó, desde lo que sufrió. Y es muy importante porque en ambos casos vemos un poder muy importante del desarrollo personal, que lo mencioné en el primer video, que es el poder de la aceptación. Moisés aceptó, Jesús aceptó. Y como lo mencionaba en ese primer video, aceptación no es resignación, no es decir, con esto me quedé, ya no doy más, me rindo, no sirvo para esto, no. Aceptación es como un alto en el camino y decir, voy a empezar, voy a empezar con, con lo que soy, con lo que tengo. No voy a partir de un imaginario como nos pinta siempre el desarrollo personal, que es no, tú eres rico, lo tienes todo, la neurolingüística, no, eso es importante, claro, pero la aceptación que ellos muestran allí es de cómo en su momento Jesús incluso ni siquiera da la pelea. Un apóstol le dice a Jesús, maestro, simplemente da la orden y que los ángeles vengan y te defiendan. ¿Sí? También fue tentado y también se le dice esto en el desierto. Se le dice que el ángel no lo deje caer porque él puede dar la orden y miles de ángeles lo van a sostener. Pero Jesús continúa porque aceptó una misión. Pero dentro de esa aceptación hay un proceso importante que es el proceso de triunfo, de éxito, donde finalmente sale ganador, sale triunfante. Eso pasa con Moisés, eso pasa con Jesús y eso pasa con el rey David. Miren, por ejemplo, la aceptación tan grande y esa fe tan arraigada que tenía el rey David. Es que el rey David tenía una fe que no se puede comparar con la fe de alguien hoy en día. Sí, habrá personas que tienen mucha fe, claramente podrán haberlo. Líderes religiosos, ateos o cualquier tipo de persona puede tener una fe, porque la fe no solamente es espiritual. La fe en sí mismo es tan importante como la fe en Dios. ¿Por qué? Porque tú eres una creación divina. Si crees en Dios, sabes que eres una creación divina. Y si no crees en Él, pero crees en ti, intrínsecamente ya estás creyendo en Dios, en algo superior, porque si tú existes, eres consciente, debes saber que hay algo superior, superior y que estás siendo consciente de esa existencia. Entonces ahí, bueno, es un debate, no entramos allí a discutir, pero hablamos del desarrollo personal y no podemos dejar pasar por alto lo que enseña la Biblia, porque aquí tenemos una discusión muy grande, una reflexión y una enseñanza que de aquí parten muchos escritores. Lo que ustedes han leído, como El Secreto, como Piense y hágase rico, El hombre más rico de Babilonia, tiene unos conceptos muy marcados en la Biblia. De aquí se inspiraron muchísimos grandes autores. Entonces, por eso no soy ajeno y lo traigo hoy a este video porque me parece sumamente importante que lo toquemos. Algunas personas de pronto no creen en Dios o no lo creen de la manera en que uno lo relaciona como con la religión, como ese tipo de personaje que tenemos en mente que puede ser Dios, no, sino que hay gente que cree mucho en sí misma, hay gente que se supone no cree en nada, pero todos tenemos una convicción instintiva de una existencia superior. Pero aquí nos deja una enseñanza muy importante. Mire, lo que les decía el rey David es que el rey David era un niño que nunca esperaba llegar a ser rey, él mismo no se imaginaba. De hecho, su papá Isaí, que era un pastor de ovejas, tenía muchos hijos, el Señor no se imaginaba que uno de sus hijos iba a ser rey. Y de hecho, cuando Dios escoge al rey David y el rey David ya es ungido, ya sabe que es el rey, que va a ser el rey, aún así en ese momento él no se convierte en rey. Pasa mucho tiempo para que llegue a tener la corona del rey. Y en ese transcurso de tiempo, ¿qué creen que hace el rey David? Se queda quieto, se frustra, se deprime. Sí, claro que sí. El rey David se frustra, se deprime, pero tiene una cosa que todos debemos tener. No importa en qué punto nos encontremos, no importa
cómo pensemos de nosotros. Lo que hizo el rey David lo mantuvo allí. Y también lo hizo Moisés, lo hizo Abraham, lo hizo Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿O qué fue lo que hicieron? Aún con frustración, aún con dolor, aún con miedo. ¿Qué hicieron? Se mantuvieron, siguieron, no abandonaron. Eso fue algo muy importante y nos pasa todos los días de nuestra vida, en nuestra existencia diaria. Nosotros tenemos grandes pruebas, difíciles, quizás para algunos no tan fuertes como las que tuvo David, Moisés, Jesús, quizás menos fuertes que eso, pero pruebas, pruebas difíciles. Y aquí, ¿qué entra? La fe, el miedo. Aquí yo creo que entra esa luz que siempre nos acompaña y es esa pequeña fuerza que no nos deja caer, que no nos deja caer, que no nos deja abandonar. Eso fue lo que hicieron ellos, no abandonaron. Pudieron completar la misión. Cuando tú asumes o aceptas una misión, reconoces que vas en ello desde el principio hasta el fin y sacrificas lo que haya que sacrificar. No es fácil, no son los mismos tiempos. Ahora, para quienes el sacrificio sea de un mes, algunos un año, otros 10. Pero si la meta está clara, no hay forma de que no se llegue a ella. Por eso es que es una filosofía diferente al simple hecho de solo pensar. Pensar es una clave importante, no lo voy a negar, nunca lo negaré porque yo hablo de desarrollo personal y de hecho mi libro Una mente del éxito tiene mucho que ver con eso y allí lo vamos a encontrar. Pero es una forma de comprender el éxito de una manera diferente. Traigo a mención la Biblia por la importancia que nos da en enseñanza política, en enseñanza conceptual, en enseñanza a nivel de desarrollo personal, en enseñanza de lo que es la economía, de lo que es la sabiduría. La Biblia pudo haber estado manipulada en algún momento, pudo haber sido transcrita, traducida, pudo haber tenido cambios, pero lo que hay en este momento, que es lo que existe y lo que ya nos ha alterado más, es lo que nos ha dejado la enseñanza. No podemos pensar en que si otro libro hubiera existido, ¿qué hubiera pasado? Si hubieran involucrado este otro aquí, ¿qué pasa con los textos apócrifos? No podemos pensar en eso. Pensamos en lo que tenemos a nuestro alcance, que es la Biblia, que es este libro, porque como lo decía, de aquí se han inspirado muchos autores. Entonces, en esa enseñanza y tomando sus personajes como referencia, sabemos que la Biblia nos enseña algo muy importante y es la fe y el convencimiento de nuestra propia capacidad, sobrepasando los límites que teníamos pensados, que era el máximo de hasta donde podíamos llegar. Ese es un verdadero tesoro o regalo que podemos tener en nuestra vida. La Biblia tiene muchas cosas. Algunos dicen que es una novela, otros dicen que simplemente es una invención del hombre, de lo que sea que haya sido, aquí van a encontrar información valiosa. Léanla sin miedo, léanla por favor en orden cronológico. No vayan solamente a pequeños versículos o cosas así, porque si bien es un aporte importante, la comprensión real está en la lectura del libro completo. Allí no solamente van a probar la fe, si ustedes tienen esa fe en un Dios supremo, en un ser superior, allí van a probar su fe si es real o no, porque es aquí donde tienen que encontrar que Dios no solamente es el Dios amoroso, el Dios bueno, sino que Dios es algo muy completo. Si creemos en Dios, que no va a ser este el debate, pero lo digo porque si creemos en un Dios supremo y hablamos de Dios como un ser todopoderoso, no podemos creer que está aislado de unas cosas, que las cosas buenas son de Dios y las cosas no tan buenas no son de Dios, porque entonces no habría una conexión con lo que es realmente todopoderoso. Cuando hablas de todopoderoso, quiere decir que esa presencia, ese ser, ese espíritu está presente en todo lo que existe. Y si en el mundo existe lo bueno y lo no tan bueno, hace parte de eso mismo. Hay que tener una mentalidad y una visión de cómo comprender eso. Pero como aquí no hablamos de religión, sino de empoderamiento, de desarrollo personal, de convicción, entendemos que en la Biblia esos personajes nos muestran esa convicción, ese liderazgo, esa forma de llegar a las personas, de mantenernos, de no rendirnos. Porque aquí no simplemente habla de que la gente estuvo bien, que fue bendecida y ya. David fue bendecido, fue ungido, pero no le quedó fácil. El mismo rey Saúl intentó matarlo muchas veces. Lo persiguió, quería matarlo, pero no sucedió. Entonces, Saúl tuvo un propósito para David que no contaba, que era el propósito que ya estaba puesto de Dios. Pero David se mantuvo, pero aceptó quién era él. Y de hecho muchas veces tuvo la ocasión para decir, tengo la oportunidad, y le dijeron, tiene la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, el rey Saúl en ese momento. Pero ¿qué dijo David? No, no me compete a mí,
porque Saúl fue un ungido de Dios y decía David, yo no tengo por qué acabar o juzgar a un ungido de Dios. Y así le respetó la vida tantas veces, pero no le quedó fácil. Fue un verdadero líder. Así pasó también con Jesús, con Abraham, con Moisés y muchos personajes más. Entonces, en eso nos enseña mucho. En la sabiduría está Salomón, pero no solamente Salomón. Hay un pasaje muy interesante de lo que es la sabiduría. No solamente son palabras bonitas, no solamente son frases que concuerden, que le den a uno como una esperanza, una expectativa, o lo llenen de emoción momentánea, porque en los proverbios encontramos mucha sabiduría así. Pero léanse en el libro de Esther, por ejemplo. Miren la sabiduría de esta mujer y del cambio tan grande y lo importante que es Esther. Es una mujer y está allí en la Biblia. Mucha gente habla de que la Biblia es machista porque la mujer estaba rezagada. Miren esta historia de Esther. No es la única mujer que aparece allí, pero miren la historia de Esther. Y van a comprender algo muy importante del liderazgo de la mujer allí. De qué fue la sabiduría de esta mujer, esa sabiduría tan grande. Fue una sabiduría enorme y no tuvo que usar frases bonitas como las de Salomón. Porque Salomón usaba frases bonitas, muy bien estructuradas, muy sabias. Claramente tenía mucha sabiduría. Pero Esther con menos gramática, digámoslo así. Sin escribir cosas, sin tener tratados, usó una sabiduría espiritual y una conexión tan real que hizo este cambio tan enorme. No les voy a hablar de qué es porque pues qué chévere que lo puedan leer, pero es algo que ustedes deben leer allí para que comprendan realmente dónde nos enseña la Biblia tanto el tema del poder y el desarrollo personal. Una de las cosas muy importantes que les recomiendo de mi libro Una mente de éxito es un capítulo, no está al principio, es un capítulo ya que está en los últimos capítulos, que se llama Ama la soledad. Ama la soledad es un capítulo que recomiendo que lean porque el ser humano tiene un miedo más grande que la muerte y el miedo más grande que la muerte es el miedo a la soledad. Pero ¿por qué digo ama la soledad? Porque en la soledad es donde tú te encuentras realmente con quién eres. En la soledad es donde tú escuchas esa señal, esa guía divina. Cuando estás alejado de todo, es allí donde apareces. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el mundo de hoy nos tiene atrapados en querer hacernos pertenecer a algo, en hacer parte del montón de lo que hay. Y claro, si te gusta estar rodeado de personas, si te gusta ir a estadios, conciertos, filas, lo que sea, hace parte de lo que tú haces, está bien. Pero busca siempre un momento para amar esa soledad, para disfrutar, porque es que a la persona no le da miedo estar sin gente alrededor. Lo que le da miedo en realidad es escucharse a sí mismo, sus pensamientos, en estar solos con ellos mismos, en que a veces no saben ni quién son. Mire, por el miedo a la soledad es que muchas mujeres o hombres permanecen en una relación tortuosa por años con otra persona, por el miedo a no quedarse solos. Pero cuando ustedes se encuentran con ustedes mismos, van a darse cuenta que allí está el real poder que ustedes tienen. Porque si bien ese poder se puede utilizar y se debe utilizar en compañía, con esa unión que hace la fuerza, claramente rodeado de personas, la raíz y donde germina es en esa soledad propia que tienes tú contigo mismo, contigo misma. Miren, Moisés cuando tenía que hablar con Dios, él no se quedaba en medio del pueblo. Él se iba para el monte, en la cima, donde estaba solo. Porque sabía que no estaba solo, estaba con él, con su miedo. ¿Cómo le entregaba ese miedo a Dios? ¿Cómo escuchaba? Él tenía que llegar al pueblo con una información, porque es que el pueblo no era un pueblo tranquilo, no eran ovejitas mansas. El pueblo era gente guerrera, peleona, habían asesinos, había de todo. Y él tenía que con una palabra convencer, tener leyes y decirles a estas personas, aquí mandó Dios una información, un Dios que ellos no habían visto. Tanto que ellos peleaban por eso, porque ellos querían algo tangible, ellos querían pertenecer, ver. Y ese es el problema. Miren, amar la soledad es una clave tan importante que cuando tú aprendas a amar la soledad, vas a aprender a amarte a ti mismo, porque vas a aprender a compartir contigo, a sentir valor en lo que te rodea, aun cuando no te rodee nada. Es algo maravilloso y magnífico, no les dé miedo eso. No es ser amargado, no es ser, no sé, de alguna manera decir es que soy simplemente un ser espiritual que no come, que no se relaciona. No tiene nada que ver. ¿Cuántos días, cuántas horas pasas tú contigo sin tener que ver con nada? Miren, es muy sencillo de explicar. Estamos tan rodeados de bullicio,
de compañía innecesaria también, que cuando abrimos el teléfono vamos a abrir cualquier aplicación, TikTok, Instagram, YouTube, y vamos a deslizar, o como llaman hoy en día, vamos a hacer scroll, y no vas a encontrar un segundo de espacio vacío, ni un segundo de espacio vacío. Todo lo que encuentras al deslizar es contenido, información, gente, bulla. Dime en qué momento tienes tiempo para pensar, para reflexionar sobre ese éxito que realmente ya tienes. Claro, es que el coach tal, el conferencista tal, me dijo que el éxito está en cuántos millones gano al mes, en cuánto dinero muevo, en cómo me visto, en qué lugares voy a visitar. Claro, porque voy a negar que eso sea éxito, es éxito total. Pero por cargarte de esa única referencia, te olvidas que tienes también una pareja, o estás solo y estás buscando a alguien, y alrededor hay personas que valen la pena, y tienes el éxito de conocer a esa persona, de valorarla, de hacerte valorar. Mira, conocer un hombre o una mujer en su relación de pareja, de quererse gustar, y concluir el acto emocional es un triunfo tan grande y esa sensación tan importante que se siente que no hay forma de describir eso de otra manera que no sea éxito. Fue exitoso en la conquista, fue exitosa en la conquista. Cada cosita que explico aquí les va a mostrar cómo el éxito ya lo tienen. Y cuando ustedes acumulan ese éxito de a poquito, como si fuera una medallita en el stand, una medallita, un trofeo, se van a dar cuenta que la meta estuvo llena de éxitos. Y eso es lo más satisfactorio. Quizás cuando vean la billetera llena de dinero, el banco, las cuentas, lo que sea, van a decir, wow, también soy exitoso en este campo. Y aprendí a hacer esto, pero no estuve solo, tuve toda esta formación. Si ustedes creen que nacieron solo para estudiar, que porque estudian, lo que sea que estudien, no pueden limpiar su casa, están equivocados porque están fracasando allí. Pero cuando usted es un estudioso o un trabajador o un pensador que se levanta por la mañana y lo primero que hace es arreglar su cama, antes de salir deja su espacio agradable y tranquilo, usted ya está siendo exitoso y está promoviendo el éxito en su vida desde el orden, desde la planificación. Y esto es liderazgo, señores y señoras, eso es liderazgo. Por eso es tan importante, tan crucial, que comprendan que primero, estar solo es una bendición. Segundo, rodearse de sí mismo es la conexión más amplia con todo lo que existe. Porque si yo estoy presente, tengo una omnipotencia de cierta manera en todos los aspectos de mi vida, yo soy el líder y soy exitoso. Claro, a veces nos sentimos fracasados, ¿por qué no? El rey David lo tuvo, Salomón lo tuvo, Sansón lo tuvo, Jesús lo tuvo. Ellos mencionando solamente la parte de la Biblia, Bill Gates, Warren Buffett. Todos los seres humanos han tenido frustración, errores, miedos, han llorado, pero han hecho lo mismo, no han abandonado. Y no han abandonado porque necesitan encontrar esa paz que les dice, continúa. Y eso muchas veces no te lo dice el amigo, no te lo dice el vecino. Eso muchas veces te lo dice tu propia conciencia, tu yo superior o Dios, si así lo quieres llamar, si así lo reconoces. Amar la soledad es clave para que puedas ser feliz en multitud. Si en soledad te amas, si la soledad la disfrutas, lo que compartes a los demás es esa paz, ese triunfo y ese liderazgo que tienes cuando estás solo. Allí te conoces, no temas a eso. Es importante y lo menciono porque aunque me gusta que lean el libro de la manera en que se lee, de principio a fin, ese es un buen capítulo para empezar. Mi libro Una mente de éxito está disponible en Amazon KDP, ya sea en su formato digital, un formato impreso completamente estructurado, o en su formato ebook, que es el libro electrónico. Allí lo pueden conseguir. Espero que lo lean, que me comenten, que sigan adelante con esa convicción de lo que es la vida, desde el éxito más instintivo y más importante que te lleva a ese escalón. Por favor, olvídense de eso que te dicen de los saltos cuánticos. No es una mentira, no lo niego. Pero cuando te hablan de saltos cuánticos te dicen que tú estás acá y te proyectas allá y llegas allá. Eso sería un salto. Te pasas unos escalones importantes. Pero, aunque ha pasado mucho, es decir, hay personas que han hecho un intento y llegan a la cima. Hay personas que van paso a paso y se demoran por llegar. Pero fíjate qué pasa si esta persona que llega a la cima de paso en paso, un día tiene que devolverse, pues conoce el camino. Aquella que pasó arriba de un momento a otro, con ese salto cuántico, con eso que llaman, bueno, no sé, una transformación espontánea, mira si de pronto al devolverse va a conocer el camino. Quizás sí, pero probablemente no. Vamos a hacer eso paso a paso.
vamos a conocer lo que nos aporta la vida, lo que aporta los libros, un libro muy importante como es la Biblia, los que hablamos la vez pasada también. Cada uno de ellos va a aportar algo muy especial. A mí me aportó desde un punto de vista, a ustedes de otro punto de vista, pero este libro es un tesoro que ustedes deben cosechar, que pueden encontrar, va a estar allí siempre. Y bueno, cuando lo lean, me cuentan y hablamos más de esto que es Una mente de éxito. Gracias por acompañarnos. Otra emisión más, nos veremos en el próximo capítulo. Espero que de esto, de todo lo que se habló, algo por pequeño que sea, haya quedado en tu mente para que te lleve a ese éxito que obviamente ya es tuyo. Chao.